Bienvenidos un día más a un nuevo episodio de Política Juventud. Miguel, hoy tenemos un invitado muy especial para nosotros. Bueno, sí, Ronnie, porque hoy contamos con un joven precandidato a la senaduría del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Contamos con la presencia del joven José Dantes aquí en nuestro estudio en el día de hoy. ¿Cómo estás, José? Muy bien, muchísimas gracias, Ronnie, a ti también, Miguel, por la invitación. Me siento muy contento de estar aquí con ustedes y con todos los televidentes o teleaudiencia que nos vean a través de las plataformas digitales que ustedes transmiten. Perfecto. Sí. José, este es un podcast diferente, es para conocer al político, conocer al humano en vez del político. Vamos a tratar Excelente. la política después. Por fin. Primero lo humano. ¿Cómo fue su educación, José? ¿Cómo fue ese trámite de el querer político y cómo pasó todo en realidad en su juventud? Mira, pues yo te puedo comentar que yo era un chico normal, un chico común. Fui a mi colegio primario, mi colegio secundario. Ya en el colegio secundario, cuando tú entras a partir de segundo, de tercero, de bachillerato, que te expones a ciertas obras de la literatura, ciertas obras de historia, pues entonces ahí tú empiezas a conocer las ideas de grandes precursores, tanto de aquí como de otros países. La Revolución Francesa, la Revolución de Estados Unidos, etcétera. Y entonces eso hay gente que le pasa por arriba, claro, y hay otros pues que nos pican, ¿no? Y entonces en el caso mío pues me picó. Y yo dije, caramba, mira qué interesante, o sea, la forma de realmente uno poder transformar la sociedad es a través de los estados, y los estados los dirigen los gobiernos, y para tú llegar a un gobierno, pues tienes que ser un dirigente de un partido político. Entonces, viendo todo eso, y mi padre habiendo sido miembro del PLD desde su fundación en la década de los 70, pues tuve acceso a todas las obras de Juan Bosch y las leí. Entonces, a partir de ahí yo te pudiera decir que como que se sembró la semillita del interés por el servicio público. Entonces, lo combinaba con lo que hacía usualmente en la etapa de la juventud, que salir, que hacer deportes y eso. Y entonces ya a partir de los 18 años, pues tomo la decisión realmente de ya imbuido por la política y la vocación de servicio y darme cuenta que cualquier tipo de transformación que tú quieras llevar a cabo debes hacerlo desde la acera de los que toman las decisiones, pues entonces entro a militar en el PLD en el 94, a finales del 94, principios del 95, muy, muy joven. Y estoy ahí desde ese año hasta el sol de hoy, 28 años ya militando. Y ha sido una experiencia muy rica porque ciertamente todo aquel que tiene una vocación de servicio, si bien es cierto que lo puede hacer desde cualquier ámbito, claro, porque yo he dicho que haga lo que usted haga, trate de ser excelente en el oficio al cual usted se dedique. Si usted es limpiabotas, sea el mejor limpiabotas del mundo. De forma tal que a quien usted le brinde el servicio, aún sea por paga, diga, caramba, esa es una persona que se ha dedicado, que da o sea, que tú te das cuenta de que tiene esa vocación, ¿no?, de hacer las cosas bien. Entonces, yo creo que realmente la intención de entrar a la política fue eso, fue transformar o contribuir a transformar mi país, mi sociedad y el mundo hasta cierto punto. Tratar de que sea un poco más justo de lo que yo lo encontré en el momento en que yo entré a la política. Perfecto. Eso de la política llama mucho la atención porque si te gusta muchísimo. Bastante. Sí, así es, claro. Así es. Y si no te gusta, para nada. No quieres saber nada de eso. Eso es así. Dime, Miguel, cuéntame. Bueno, ya que usted habló que desde temprana edad le interesó la política, quisiéramos saber quiénes fueron esas personas que quiénes fueron esas personas que usted... inspiraron. Exacto, usted vio como inspiración en la política. Mira, en primer lugar yo te diría que mi propio padre, que era militante del partido y que hablaba mucho de Juan Bosch,
en casa. Entonces, claro, cuando yo era pequeño lo escuchaba, pero no le prestaba caso. Entonces, mi hermana mayor sí era una militante activa del partido y yo la veía en esos afanes cuando el PLD era un partido de cuadros, no lo que soy, que es un partido de causas sociales. Nosotros fuimos en un principio un partido de cuadros de dirigentes, luego en el 2001 hubo una mutación a un partido de masas y yo creo que ya luego nos encontramos en el estadio de que el PLD debe ser un partido de causas sociales, que asuma las causas que le importan a una sociedad X. Entonces, yo creo que mi padre con hablar tanto de Bosch y exponerme a sus obras y bueno, haber leído en cuanto a la historia universal, la historia política, o sea, todos estos grandes hombres, Alejandro Magno, Winston Churchill, John F. Kennedy, claro está, Duarte, los Trinitarios, toda esa obra que se llevó a cabo a los fines de poder nosotros ser hoy un país libre e independiente, entre muchos otros grandes hombres, pues todos tenían algo en común y era la preocupación por su país, por su sociedad, por servir en el momento en que más lo necesitaban sus países. Entonces, yo creo que todos ellos fueron fuente de inspiración. Y claro, mi principal fuente de inspiración, yo diría que es alguien que trasciende ya los límites del ser humano, que es Jesús, el principal servidor por excelencia. Sí. O sea, que hay gente que no cree en él como hijo de Dios, yo lo respeto, pero yo soy una persona también que fue criada en una fe católica muy enraizada y para mí Jesús es el modelo ideal de servidor porque dio su vida por los demás. Eso está muy bien. Eso, por lo menos antes, se mencionaba mucho a Bosch, se mencionaba mucho a Balaguer en los tiempos dentro al PLD, que fue en el 94, sí. Terminando el 95. Sé la influencia que tuvo su papá al entrar al PLD. Pero usted, como ciudadano cualquiera que puede entrar en un partido, sí. pensó, no, me quiero meter al PLD por los ideales, o por lo joven que estaba, o por mi papá. No, papi, para nada. Papi, inclusive cuando yo entré al partido, ni siquiera estaba aquí en el país. Mi papá, por su trabajo, estaba mucho tiempo fuera del país. Lo que sí es que cuando yo venía creciendo, pues lo oía mucho, ¿no? ¿Y por qué yo decido entrar a ese partido y no a otro partido? Porque precisamente mientras iba creciendo, el que gobernaba en ese momento, donde ya las ideas como que se hacen dueño de uno, era el expresidente Balaguer. Y así como muchos otros jóvenes, yo fui víctima de, vamos a decir, las limitaciones que habían a las libertades civiles en esos gobiernos, que era parte de una cultura, lamentablemente, donde tú joven en la calle, después de las 9 de la noche, cualquier patrulla de la policía pasaba y simplemente te llevaba preso por nada, por tú estar en la calle. Entonces, esas eran cosas como que me llamaban la atención y me decía, ¿pero por qué? O sea, si yo estoy en la calle, no estoy haciendo nada malo. Y entonces ver ese tipo de visión de gobierno donde todavía estábamos al final quizás de una guerra fría, ¿no? Y nuestro país en el patio de Occidente, pues hasta cierto punto no lo justifico, pero quizás entendía un poco el tema de tener un control férreo porque habían grupos de izquierda, etcétera, y bueno, el que era comunista en ese momento, izquierdista, las llevaba feas. Pero nosotros éramos chicos de 18, 17 años, claro, que nada que ver. Sí. Entonces, al ver que en el PLD había una visión totalmente diferente, progresista, de justicia social, de servicio a la sociedad dominicana, de una disciplina y una mística que englobaban la filosofía de Juan Bosch, yo dije, no, pero espérate,
de todos los partidos, porque tú también tenías a un PRD de Peña Gómez, con Atoy de Camps, con el expresidente Blanco, Jorge Blanco, etcétera. Y ese partido era un partido que lamentablemente su accionar no fue muy correcto, que digamos, no era, vamos a decir, el ideal, el ejemplo. Por las rebatiñas internas que ellos siempre tenían. Entonces, dentro del sistema de partidos, cuando tú veías, tú tenías, bueno, al autoritario del Partido Reformista, al PRD, que se viven matando de lío en lío, y el PLD, que era un partido lleno de gente muy capacitada, muy bien formada, con unos ideales, con una visión, y realmente, pues entonces eso fue lo que me motivó a inclinarme por ese partido. Además, claro, está allá de que mi padre era miembro y mi hermana era una activista. Bueno, vamos ahora con una pregunta, ¿verdad?, que me imagino la mayoría quieren saber. Cuéntanos de su vida universitaria. Mi vida universitaria fue muy cómica en un sentido, porque yo me gradué en el 93 del bachillerato. Y como quizás le pasa a muchos jóvenes a la edad de 17 años, tú no sabes lo que quieres en la vida. No, eso es normal. Y entonces yo me tomé como un año sabático para saber qué yo iba a hacer en la vida y qué yo quería hacer. Recuerdo que en ese momento me fui fuera, mi familia entera vivía fuera, yo era el que estaba aquí. Y me decían, pero ven para acá y quédate aquí, estudia aquí. Y yo fui, me inscribí allá en una de las universidades de la zona donde nosotros vivíamos. Óyeme, y en el primer cuatrimestre dije, tú sabes que yo no quiero ser un número más. Yo quiero realmente aportar de una manera que yo pueda ver el impacto de ese aporte. Y decidí entonces regresar aquí. Y entonces me inscribí en la Católica de Santo Domingo. Hice dos licenciaturas de grado. Hice una de la diplomacia y las relaciones internacionales y entonces... luego de pasar en el 96 al 2000 por un proceso en el que yo trabajé en varias instituciones y acabé en la Cancillería de la República como jefe de protocolo de los viajes del expresidente de la República, que me tocó del 98 al 2000 andar con él por muchísimos países, pues al yo graduarme de la carrera, aunque ya era miembro de ese partido, pero no sabía que la política tenía tanta influencia en el Estado en cuanto a las posiciones públicas hasta de bajo nivel o hasta de medio nivel. Claro. Entonces, con el cambio de gobierno en el 2000, yo, habiéndome graduado de la carrera de diplomacia, estando en la Cancillería, pues estoy en la Embajada de México, en la nuestra, en la Ciudad de México, y a los 8 meses me cancelan porque yo era PLDista en el 2001. Entonces eso para mí fue chocante. Yo dije, cónchole, pero... Si estás haciendo el trabajo bien. Pero yo estoy haciendo mi trabajo, claro. Yo me gradué de diplomacia, o sea, ¿por qué me cancelan? Ah, bueno, porque tú eres PLDista. Entonces a partir de ahí desperté y me di cuenta que lamentablemente habían una serie de instituciones que estaban muy politizadas, que para tú poder continuar en ellas, tú tenías que ser parte del partido que fuese de gobierno. Entonces, eso es lo que me motiva cuando yo regreso de Ciudad de México, entonces a buscar otros horizontes y comienzo a trabajar en la Suprema Corte de Justicia, en la Escuela de los Jueces, y ya como estaba en ese mundo, dije, pero ¿por qué no estudio entonces, en este caso, la licenciatura en leyes? Y entonces me inscribí en la misma universidad y estudié la carrera de Derecho. Me convalidaron prácticamente como un año porque las materias de esos primeros cuatrimestres son muy, ¿verdad? Son de ambas carreras y me gradúo entonces de la carrera de Derecho. Luego hago un máster en la Universidad de Georgetown, en Washington. Y entonces me quedé en el área de Derecho, independientemente de que cumplí funciones otra vez en el servicio exterior del año 2004 al 2007. En el 2008, entonces, ya entro a la Fiscalía del Distrito Nacional como fiscal, primer sustituto del fiscal del Distrito Nacional, y bueno, ya me quedo en el mundo del derecho, me olvido de la diplomacia por completo como carrera, vamos a decir. Sí, los estudiantes de Derecho
por lo menos los que estudiaron Derecho, los futuros colegas, siempre hay una quiquita de políticos. O sea, siempre que esos temas vinculantes, que es lo del derecho, y llaman mucho al estudiante de Derecho. Sí. Así como usted mencionó que estaba estudiando diplomacia y fue fiscal, cuéntanos un poco de la experiencia siendo fiscal, porque siendo fiscal del distrito, eso es un tema... No, una experiencia totalmente distinta. Yo creo que es una experiencia única. Yo digo que yo soy yo digo que yo soy un ser humano con una visión antes de entrar a la fiscalía, de ser fiscal y luego de ser fiscal. Pero antes de eso yo te quiero comentar, tal y como tú dices, lo que ocurre con el derecho es que como el derecho toca precisamente los derechos que tienen las personas y se supone que es el Estado que debe de protegerlos, de tutelarlos, hay una exposición más directa a la actividad pública y estatal. Sí. Por esa razón casi siempre los abogados tendemos a inclinarnos hacia la política, más que cualquier otra profesión. Sí. Pero bueno, la experiencia de fiscal fue realmente impactante para mí porque en la Fiscalía del Distrito Nacional, todo el que ha sido fiscal lo sabe, uno va allí a lidiar con los conflictos sociales, ¿no? Sí, sí. Allí tú conoces lamentablemente lo peor que puede llegar a ser un ser humano cuando le causa daño a otra persona. Entonces fueron 4 años de un aprendizaje extraordinario, donde lamentablemente me tocó ver lo peor de la miseria humana y también cómo el sistema de justicia de nuestro país, cuando eso le faltaba mucho, y aún hoy todavía le falta mucho, por estar a la altura de un sistema que realmente sea lo suficientemente oportuno, ágil, que brinde una justicia rápida, que tenga un acceso fácil para los ciudadanos, y que sea justo. Fue una experiencia, vuelvo y digo, que me impactó y la verdad es que yo soy un José Dantes antes de la fiscalía y un José Dantes posterior a la fiscalía. Y luego de que paso 4 años en la fiscalía, entonces cuando el presidente Medina gana las elecciones del 2012, me pide entonces que pase a ocupar una función totalmente distinta a la que yo había ocupado anteriormente, y es que le dirija una institución nueva que él había creado para titular todos los terrenos y los apartamentos del Estado dominicano. Y yo le planteaba a él, bueno, presidente, es que yo sé de tierra lo que me enseñaron en aulas. Yo, la verdad es que nunca he practicado en esta área, en esta materia. Y él lo que me dijo es, olvídese de eso, usted se encarga de eso y yo sé que con buenos asesores y buenos técnicos, a los 2 o 3 meses usted va a estar dirigiendo eso de una manera efectiva. Y bueno, tuve 8 años en esa función, el primer director. Me tocó crear la institución desde cero, que era una comisión interinstitucional donde convergían 8 instituciones, entre ellas 2 ministerios, para llevar a cabo todo ese proceso de regular la tenencia de la tierra, que en nuestro país la extralegalidad de la tenencia, o sea, gente que vive en un pedazo de tierra, en un apartamento que no tiene un documento, una cédula de identidad que lo identifique, pues entonces el Estado se supone que como Estado social y democrático de derecho, que es la República Dominicana, en función de la Constitución del 10, en el artículo 51, dice que el Estado tiene que promover el acceso a la propiedad titulada. O sea, hay un mandato constitucional de que el Estado tiene que dotar de títulos de propiedad a los ciudadanos de la República Dominicana. Entonces me tocó llevar todo ese proceso durante 8 años y bueno, ahí están los resultados. Nosotros titulamos a más campesinos de lo que se habían titulado en toda la historia del país hasta ese momento, y comenzamos con el proceso de la regularización, la titulación de los apartamentos que el Estado había construido desde el 62 hasta esa fecha, que eran más de 50 y tantos mil, pero era un proceso muy burocrático y llegamos a titular unos cuantos cientos porque no nos dio el tiempo. O sea que la experiencia ha sido muy variada, pero muy enriquecedora en todo el sentido y me ha hecho comprender un poco más de lo que es esta responsabilidad estatal de tu poder contribuir a la transformación de tu sociedad. Dantes, ya mencionó usted su experiencia en la Fiscalía y su experiencia
a largo plazo, ya que ya ha cambiado mucho de trabajo. Y le vengo a preguntar esto, ¿por qué el Senado? Porque hay muchas cosas vinculantes, que la alcaldía, la Cámara de Diputados. ¿Por qué dar ese brinco tan grande en eso de la Cámara Legislativa, la Cámara Alta? ¿Por qué el Senado? ¿Por qué el Senado? Bueno, la alcaldía porque no tengo ningún tipo de experiencia en ese sentido, ni la formación en ese sentido. Los abogados, como abogado me ha tocado trabajar muchos proyectos de leyes, ver muchos proyectos de leyes, aplicar leyes. Como fiscal aplicamos el Código Penal, el Código Procesal Penal, leyes especiales, la 5088 contra las drogas, la 7202 de lavado de activos, que era esa en ese momento, entre muchas otras más. Hay una exposición más natural al Congreso Nacional de los de nuestra área. ¿Por qué el Senado? Porque yo creo que el Distrito Nacional realmente ha carecido de una representación senatorial en estos 3 años que haya sido efectiva. Creo que el Distrito Nacional merece un representante que realmente vaya allí con conocimiento de causa a representar efectivamente. Porque usted no puede representar efectivamente a quien usted no conoce. Usted no puede representar los sueños, los anhelos, los intereses, los problemas, los desafíos de una comunidad con la cual usted no interactúa, con la cual usted no habla. Entonces yo creo que en estos 3 años hemos visto que la representación senatorial en el Distrito Nacional no ha llenado las expectativas que crearon. Y me parece que desde allí yo pudiera contribuir a continuar transformando la sociedad ya a través de proyectos de leyes que impacten en la vida diaria de los ciudadanos, sin dejar de lado los grandes proyectos como el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, el Código Penal, la reforma a la Ley de Medio Ambiente, la reforma a la Ley Sectorial de Áreas Protegidas, entre muchos otros que son importantes para el país. La estrategia de desarrollo que es al 2030, yo creo que ahora hay que replantearse esa meta que nos habíamos puesto porque no vamos a estar listos para cumplir con los objetivos que hay en esa ley al 2030. Creo que vamos a tener que llevarla al 2040. Entonces, todo eso forma parte del engranaje que necesita el Estado dominicano para poder continuar contribuyendo a transformar a la sociedad dominicana. Pero también quiero priorizar leyes que han pasado al olvido, pero que te impactan en la vida diaria de cada uno de los ciudadanos, como por ejemplo la ley de condominios, que es del 58. No representa lo que ha sido el crecimiento en las zonas urbanas de nuestro país. Entonces no está adaptada a lo que estamos viviendo hoy en los condominios. La ley de divorcio, por ejemplo, yo entiendo que nosotros no podemos complicarle la vida a los ciudadanos, todo lo contrario, hay que facilitársela. Hoy día, o no hoy día, siempre, cuando tú te casas por lo que la gente llama juez civil, que no es otra cosa que el oficial del Estado civil, tú en 15 minutos sales casado. Pero ¿y para tú divorciarte? Ay, papá. Un proceso legal que tienes que ir a un tribunal, ¿no? Y pasar todo un tiempo allí. Pues, ¿por qué no facultamos a esa misma persona, a ese funcionario, para que divorcie en casos de mutuo consentimiento y en casos sencillos? Eso es facilitarle la vida a la gente. Pero por otro lado, nosotros tenemos la ley de urbanización y ornato público, que es del 44. Todavía habla de Ciudad Trujillo. Ahí están los estándares para la construcción de aceras, de avenidas, etcétera. No se corresponde con la realidad actual. Tienes también el tema, por ejemplo, para los jóvenes. ¿Qué vamos a hacer con los jóvenes? O sea, esa era una pregunta. Que no consiguen trabajo porque no tienen la experiencia. Pero ¿cómo van a tener la experiencia si no le dan el trabajo? Entonces es un círculo vicioso en el cual muchos políticos se han quedado en el discurso y no han llevado a la práctica algo que sea aplicable. Porque tú puedes tener una ley muy linda sobre el papel, pero si no sirve ponerla en práctica, es una ley inefectiva. Entonces yo creo en un nuevo proyecto de ley para lograr la inserción al mercado laboral de los jóvenes, a través del cual creemos un pequeño programa de 2 años como máximo, donde las empresas, dependiendo del tipo de empresa, micro, pequeña, mediana o grande, pueda reservar una serie de plazas para jóvenes que salgan del bachillerato o
que sin concluir el bachillerato puedan entrar a trabajar en esas empresas para que en un plazo de 2 años puedan aprender un oficio, en este caso, o un trabajo, y vencido ese plazo de los 2 años, pues si la empresa quiere, lo mantiene fijo o simplemente ya no sigue con esa persona, pero ya ese joven tendrá la experiencia necesaria para cualquier otro trabajo. Cuando quiera pedirlo, ya la experiencia no será el obstáculo ni la excusa para no dársela. Y tú quizás me podrás preguntar, bueno, ¿y qué para las empresas? O sea, ¿qué hay para ellas si se adopta esto? Bueno, en este caso habría una serie de facilidades en términos de pago de impuestos. Ya ahí veríamos de qué forma los impuestos que usted le tiene que pagar al Estado, pues yo te doy una serie de facilidades para el pago hasta cierto punto y también vamos a decir, exenciones. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, de esa manera yo estoy impactando en la tasa de desempleo y principalmente en la tasa de desempleo juvenil. O sea, lo que yo estoy supuestamente dejando de percibir por un lado, lo estoy ganando por otro lado porque estoy poniendo en la población económicamente activa a más jóvenes. Sí, de una motivación para los jóvenes. Claro, entonces pues yo creo, mira, yo realmente creo que una sociedad en la que su juventud tiene sus sueños puestos en otro país es una sociedad que está condenada al estancamiento y al fracaso. De acuerdo, 100%. Y nosotros tenemos que crear las condiciones para que los jóvenes de nuestro país apuesten a su país. Y eso es parte de lo que yo quiero hacer cuando sea senador del Distrito Nacional. Excelente. Me gustó mucho lo de los juveniles, en realidad. Sí, o sea, lo de los jóvenes está bastante interesante porque es cierto lo que él dice de que mayoría de las veces que vamos a pedir empleos a sitios, te dicen, no, usted no cuenta con experiencia laboral. O muchos sitios también te dicen, usted está sobrecapacitado. Sí, entonces, ese es otro. Exacto. Entonces también hay que crear empleos de calidad, porque donde a ti te dicen que tú estás sobrecapacitado significa que la oferta laboral que hay es una oferta que es para un nivel de formación X. Por eso es que yo creo que realmente el Estado tiene que sentarse, el gobierno tiene que sentarse con el sector privado, que es el creador de riquezas, y hacer un plan a largo plazo. Bueno, vamos a ver qué es lo que tu sector va a necesitar en los próximos 10 a 15 años. Sector de zona franca, ¿qué es lo que tú vas a requerir? Sector de turismo, ¿qué tú vas a requerir? Sector industrial, ¿qué tú vas a requerir? Y así con todos los otros sectores, para que la oferta educativa estatal, no digo la privada, la estatal sea en función de eso, porque da mucha pena que el Estado, que nosotros, el gobierno, engañe a los jóvenes. Y cuando digo que engañe a los jóvenes es cuando tú pones a un joven a estudiar 4 años bajo el sueño de que tan pronto él salga se va a emplear y que le va a ir bien. Y lo que ocurre es que cuando ese joven se gradúa, se da cuenta que tiene que andar con un currículo debajo del brazo, como una Biblia de un pastor evangélico, discúlpenme, pasando trabajo y no consigue que pueda insertarse en el mercado laboral, ya sea o por falta de experiencia, porque tienes 4 años en aulas, o por lo que tú dices, no, espérate, aquí lo que yo tengo es esto, tú estás sobrecapacitado. Sí. Entonces yo creo que ahí tiene que haber un pacto nacional, igual que hicimos como el pacto con la educación, igual con el pacto eléctrico, que no se está llevando a cabo lamentablemente, y con un pacto fiscal que está también pendiente. Creo que tenemos que hacer un pacto nacional por la creación de empleos y empleos de calidad. José, cuéntanos, ¿viene algo por ahí que tenga pesado también para el tema de las becas de los jóvenes? Porque vemos también que para un joven poder estudiar también se le hace difícil aquí en el país. Sí, por eso es que digo, mira, la oferta pública debe estar focalizada a lo que el país requiere y necesita. Si tú me preguntas a mí, el país ya no requiere más abogados. Somos demasiados. Lo mismo puede pasar en otras áreas. Entonces, el Estado tiene que priorizar lo que el sector privado necesita. Entonces, el sector privado necesita tales tipos de
profesionales. Esos son los que el Estado tiene que priorizar y dar becas para esas carreras. Si usted quiere estudiar otra cosa, filosofía o lo que fuese, usted lo paga con su cuarto. Ahora, usted quiere una beca del Estado, el Estado debe en función de los méritos de los estudiantes, entonces, y de sus intereses, bueno, tú estás dentro de este catálogo que yo estoy financiando como Estado, ven, yo te doy una beca. Y que se acabe la práctica de que las becas sean para carreras que nada tienen que ver. Yo he visto muchos casos de gente que le dan becas de carreras que no tienen que ver con nada de brindar un servicio, sino de montar un negocio. Entonces, bueno, a ver, ¿por qué razón el Estado tiene que invertir dinero en ese sentido cuando muy bien tú pudiste ir a una universidad privada con tus fondos particularmente? Entonces yo creo que un programa de becas tiene que estar focalizado a las necesidades del país y, claro está, para los estudiantes de menos recursos que tengan los méritos para poder desarrollarse. Creo en la transformación de los liceos de secundaria en politécnicos. Porque eso nos permitirá de que cuando un estudiante se gradúe en cuarto de bachillerato ya tendrá un oficio al cual se pueda dedicar. ¿Quiere estudiar más de ahí? ¿Quiere continuar? Pues tendrá la oportunidad, pero desde que salga, prácticamente ya estará preparado para insertarse en un sector productivo, haciendo un oficio técnico que hasta le permite subsistir y mantenerse y hasta quizás pagar sus propios estudios de continuación a otras áreas o a profundizar en lo que ha hecho, si es su parecer o su interés. Perfecto, perfectísimo. Pero así como mencionamos lo de la senaduría, hay un tema muy, muy interesante que está pasando. Sí. Así como mencionamos a su compañero de partido Iván, que estuvo la semana pasada. Ah, ok. Tengo que mencionárselo a usted. Sí, claro. La alianza del Partido de Liberación Dominicana, el PRD, y la Fuerza del Pueblo. Hay muchas cosas que están en mi cabeza, hay muchas cosas que tengo en la cabeza que no, bueno, le puedo preguntar después a usted. Pero ¿qué le parece a usted esa alianza? Mira, nuestro partido siempre ha sido pro alianza. Desde el 2004 nuestro partido ha encabezado un bloque de alianzas. En su momento se llamó el bloque progresista, donde íbamos más de 15 partidos aliados. Nosotros siempre hemos sido abanderados de las alianzas. Ahora, las alianzas son un mecanismo estratégico que tienen los partidos para hacer uso de ellos en función de tres cosas, fundamentalmente de esas tres cosas. El interés del país, el interés de las candidaturas de los partidos y el interés de las organizaciones políticas. Entonces, si hay una coincidencia entre esos tres intereses, podemos llegar a una alianza con cualquier partido político con el que compartamos visión, principios y ciertos valores. Entonces, yo creo que lo que se ha pactado con la Fuerza del Pueblo y con el PRD hasta este momento, que son 86 alcaldías y 150 distritos municipales para las elecciones del mes de febrero y 3 senadurías para las elecciones del mes de mayo, pues es una muestra de esa voluntad de nuestro partido siempre de ser pro alianza. Lo que no se puede pretender es que un partido tenga que ir junto a otro partido en una demarcación en la que, por ejemplo, ambos creemos que podemos ganar. O sea, en una demarcación X, si tú, un partido A, entiendes que la puedes ganar y yo, un partido B, entiendo que la puedo ganar, ahí nos vamos a llegar conforme a la necesidad, conforme la necesidad de la provincia. Es lo que yo te digo. O sea, conforme primero al interés del país, luego al interés de las candidaturas y luego al interés de los partidos. Entonces, si yo como partido tengo un interés en ganar en una demarcación porque sé que tengo buenos candidatos y voy a ganar ahí, ahí a mí no me interesará ir aliado contigo. Claro. Y tú también quizás piensas lo propio, entonces va a ser difícil que nos pongamos de acuerdo. Pero yo creo que lo que se ha logrado hasta el día de hoy ha sido un acuerdo muy amplio, porque estamos hablando que de 158 alcaldías en 86, más de la mitad, vamos a ir juntos. Que de 235 distritos municipales,
en 150, más de la mitad, vamos a ir van juntos. Entonces, yo creo que en ese sentido ha sido muy fructífera. Ya es cuestión de que se formalice cuando lleguen los tiempos y pensar en alianzas en otros lugares. Eso ya lo veremos de si le conviene al país, le conviene a los candidatos y en este caso a la candidatura presidencial y le conviene al partido político. Y aprovecho para señalar que la candidatura presidencial, que representa la renovación, el relevo y la innovación, es la de Abel Martínez. ¿Por qué? Es el más cercano a nuestra propia generación. Sí, sí. O sea, y es la persona que en todas las funciones públicas en las que ha estado, lo ha desempeñado de una manera muy eficiente, ejemplar, a diferencia de los otros dos que antes de llegar a la presidencia no tuvieron ninguna experiencia. Entonces, en términos reales, el más formado, el que conoce el Estado desde todos sus ámbitos, porque fue fiscal también, fue Ministerio Público, fue diputado, fue presidente de la Cámara durante 6 años y ahora tiene 7 años siendo alcalde de la segunda ciudad del país, que dicho sea, está en el primer lugar del SISMAP municipal en cuanto al uso y la transparencia de los recursos. O sea que tiene una visión holística de lo que es el Estado dominicano y de llegar a ser presidente, como todos creemos que va a ser así, pues estoy más que seguro que hará un gobierno para hacer la República Dominicana más moderna y justa de toda la historia. Pero el PLD no se verá afectado por los procesos que han pasado los últimos años con compañeros de partido. ¿Cómo un candidato que puede sea bueno, con ideales buenos, no se ve afectado por el partido per se, por los compañeros que ha tenido, por los procesos que ya le comenté? Mira, lo que ocurre es que hay algo, y todo el mundo sabe, nadie es responsable por los hechos de otro. Sí. La responsabilidad penal es individual. Individual. Entonces, las personas que han sido investigadas o sometidas por violación a la ley, por la presunta violación a la ley, porque hasta que no hay una sentencia, la presunción de inocencia debe mantenerse. Debe mantenerse. Son una cosa, son actores individuales. Quienes están en juicio no es el PLD. No es el PLD que está en juicio. No. No es el partido político que está en juicio. Son entes individuales, algunos de los cuales son miembros del partido y la mayoría ni siquiera son miembros del partido. Algunos son dirigentes del partido y otros no tienen absolutamente nada que ver con el partido. Entonces, ¿cómo eso impacta? Desde el punto de vista de la percepción. Ahora, realmente, ¿Abel tiene algo que ver con esa situación? No. ¿El PLD como organización política tiene algo que ver con esa situación? No. Cada quien es responsable de sus actos. Entonces, cada quien que demuestre su inocencia donde debe hacer lo que es donde se encuentra en los tribunales de la República y no nos metemos en esos temas. Bueno, muy bien. No, es Bien, que eso, Claro. eso es así. No, o sea, entiendo. o a ti te parece justo que un hermano tuyo, que un primo tuyo, Me que juzguen por eso, que un ¿sabes? vecino tuyo haga algo Eso es cierto. y que te juzguen a ti porque tú eras pana de él, porque tú andabas con él. Eso es cierto. Muy Entonces bien. no, y es algo hasta bíblico. Sí. Justos por pecadores. Entonces no podemos pagar justos Todos. por pecadores. Pecadores que hay que demostrarle su pecado, dicho sea. Claro. Sí, En un proceso de justicia que respete, vuelvo y digo, principios, garantías y derechos fundamentales como la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho de defensa, que ha sido muy pisoteado en estos 3 años. Sí, eso es así. Estoy totalmente de acuerdo con Sí. usted porque el proceso, la medida de coerción debe de ser una medida. Es una medida excepcional, dice la Exactamente, Constitución, exactamente. con una finalidad. ¿Tú sabes cuál es la finalidad? Que no se escape. Garantizar que la persona no se sustraiga del proceso, garantizar su presencia. Sí. Pero la medida de coerción en este gobierno, que usa el Ministerio Público como arma política, se ha convertido en una sentencia previa, en una condena previa. Porque cuando a ti te meten 18 meses de prisión preventiva en la costilla, entre pecho y espalda, No, claro. olvídate. No O te sea, saque el aire a cualquiera. le saca el hubo aire a un cualquiera. caso de un chico que cometió un grave error de agredir a un agente de tránsito Sí. en estos días, etcétera.
y le dictaron una prisión preventiva de 3 meses. Yo no sé cuánto tiempo duró como un mes y pico. Pero cuando tú veías la condena, en caso de que fuese a juicio y hallado culpable, era menos de los 3 meses de la misma medida de coerción. Entonces, aquí hay un populismo penal que no podemos caer en él, que lo hemos visto en otros países y ha llevado prácticamente a la destrucción de la democracia en esos países. Sí. Está el caso de Perú, está el caso de Brasil, lo que hicieron con Lula da Silva y con Dilma Rousseff, está el caso de Bolivia con Evo Morales, está el caso de Ecuador con Rafael Correa, está el caso de Paraguay con Lugo. Entonces, la judicialización de la política, que el Papa Francisco la ha criticado también, que se caracteriza por tú filtrar informaciones a los medios de comunicación y aniquilar moralmente en los medios de comunicación a la persona que tú investigas y le armas, como dice el Santo Padre, una causa voluminosa, o sea, un expediente voluminoso, donde cuando tú te vas a ver, bueno, a ver, ¿dónde está el crimen? ¿Dónde está el delito? Bueno, mira, a ver, está por ahí metido en algún sitio, porque todo lo otro es parafernalia. Eso es judicializar la política y eso es lo que se ha estado haciendo aquí en parte con ciertos casos. Hasta tal punto que el propio Ministerio Público en uno de los casos en esta semana dijo que no quería leer la acusación porque son más de 12,000 páginas. Pero esa es tu acusación, Ministerio Público. Fuiste tú que la preparaste. Sí, sí. ¿Quién te manda a ti a hacer una vaina de 12,000 páginas? Tú ahora no la quieres leer. Tú ahora la quieres pasar así rápido por Go. No, léela. Porque ahí es donde tú vas a demostrar lo que tú dices que esa gente cometió. Claro. Entonces, eso es el debido proceso. Sí, claro. Entonces, yo creo que nuestro país realmente lo que requiere son soluciones a la problemática que nosotros tenemos. La lucha contra la corrupción, nadie, yo creo que en su sano juicio se opone a ella. A lo que sí nos oponemos es a los atropellos y a los abusos al debido proceso. Sí. Sí, totalmente de acuerdo con usted, eso de la medida y cómo quiere atropellar a una persona, como quieren tomar la medida de coerción como una sentencia. Sí, como una condena previa. Sí, eso es sí. Pero ya para nivelar el asunto, ya para cerrar, de un mensaje para la juventud que le interesa la política y está como nosotros, que busca una ayuda, como entrar en un partido, así. Sí. ¿A cuál? Aquí, ¿verdad? Aquí, así, a esta cámara. Sí. Miren, no sean apáticos con la política. Entren, vincúlense, acérquense, sean parte, porque ustedes son, no el futuro, ustedes son el presente de nuestro país. Y gústenos o no, las transformaciones sociales son a través de los gobiernos. Y para usted llegar a un gobierno, usualmente tiene que estar en un partido político, militando o siendo dirigente o siendo parte de un equipo técnico. No tiene que hacer vida militante activa. Usted puede simpatizar por las causas que muevan a un partido X, pero no se mantengan en la indiferencia. ¿Por qué? Porque quienes se mantienen en la indiferencia, entonces van a ser gobernados por los peores hombres. Y yo creo que todos queremos lo contrario, ser gobernados por los mejores hombres y mujeres que nuestro país pueda tener. Entonces, involúcrense, porque hace falta esa visión que ustedes tienen, esas ideas frescas que ustedes tienen. Y eso es lo que en el caso nuestro encarnamos Abel Martínez y un grupo que estamos en un relevo generacional que queremos llevar a cabo una transformación más profunda en nuestro país que beneficie a todas las clases sociales. Bueno, muchísimas gracias, Dantes. Y antes de cerrar, quiero darte las gracias porque nosotros como jóvenes estamos viviendo un sueño haciendo este proyecto, conociendo a los futuros representantes del país. Es todo un sueño. De verdad, de verdad, esto es una experiencia que cualquier persona debe de emprender. O sea, cuando tú sientes que el público, la persona lo están viendo, pero cuando tú lo haces posible tu proyecto, es algo inigualable. Miren, para yo finalizar, si me permiten, una anécdota. Cuando yo era estudiante de diplomacia, recuerdo que en la Asociación de los Estudiantes hicimos un proyecto de ley para crear la carrera diplomática. Y lo llevamos a donde el cardenal
en ese momento Nicolás de Jesús López Rodríguez, porque él era el gran canciller de la Universidad Católica. Y se lo llevamos y se lo presentamos. Y el cardenal nos dijo a un grupo de, yo tenía 19 años quizás en ese momento, dijo, interesantísimo, ojalá que se pudiese llevar a cabo. Lo lamentable de esto es que este tipo de cosas las aprueba el Congreso Nacional. Y si ustedes no cuentan con el apoyo de los representantes en el Congreso Nacional, eso nunca va a suceder. Entonces, por esa razón es que hay que participar para poder ser parte de los tomadores de decisiones. O sea, crucen la acera de ser un mero espectador o crítico a ser parte de los que contribuyen a la toma de decisiones para un mejor país. Sí, sí, claro. Miguel, ya vamos a cerrar. Bueno, como siempre, gracias a nuestro público por estar con nosotros. Las gracias a José por aceptar nuestra invitación el día de hoy. Y como siempre le decimos, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y recordarles también que el que no ejerce su derecho al voto, después no puede quejarse de la situación que vive. Y recuerden siempre que los jóvenes estamos encargados del avance o destrucción de un país. Clac, clac, cloud.